dejemos de pedir dinero a entidades financieras o no financieras para pues, comprar determinadas cosas, para financiar la adquisición de determinados bienes. Pues hoy era plantearnos estas cuestiones, valorar, reflexionar si estamos siendo consumidores responsables o no, o nos estamos dejando llevar por el quiero tener o necesito esto o aquello, ¿de acuerdo? Entonces, planteaba unas primeras preguntas, yo creo que más o menos, o todos, ¿no? Tendréis un poquito el guión que os había enviado o la documentación con el texto y el supuesto prácticos con el que íbamos a trabajar. Entonces planteaba las cuestiones, por un lado, pues qué era un préstamo, que entendíamos por un préstamo. Decimos que es una operación mediante la cual una entidad financiera pone a disposición del cliente una determinada cantidad de dinero, evidentemente con el compromiso de devolverlo en un plazo fijado, establecido, y sobre esta cantidad de dinero, evidentemente, vamos a tener que pagar a esta entidad los correspondientes intereses y las correspondientes comisiones. Os había planteado algunos términos que siempre es importante que vayamos recordando, ¿no? Como pues el principal, el interés, el prestamista, el prestatario, que seguro que nos suenan y tenemos que reforzar pues qué es realmente cada cosa de ellas. El principal es aquella cantidad que la entidad nos está prestando para adquirir, para lo que sea, para un bien mueble, un bien inmueble. El interés, hablamos mucho de los tipos de interés, pero recordar y reforzar lo que la semana pasada decíamos de que intereses hay varios. Tenemos varios índices de referencia, el Euribor, el IRPH, conjunto de entidades, el IRS, y que a más en muchos casos, sobre todo en los créditos hipotecarios y en los créditos, en los préstamos hipotecarios, a este tipo de interés se le añade un diferencial. Por lo tanto, cuando contratamos un préstamo tenemos que tener en cuenta el tipo de interés y el diferencial. El plazo que nosotros vamos a tener o el plazo que nosotros estamos estableciendo para devolver esta cantidad de dinero. Hoy veremos, a diferencia de la semana pasada, que el crédito hipotecario, el préstamo hipotecario era un préstamo, una cantidad de dinero que solicitábamos a devolver en un largo plazo de 10, 15, 20 años, incluso 30. Hoy veremos cómo este plazo en los diferentes créditos de los que vamos a hablar, pues pueden ser de días a estas cantidades, a 20 o 30 años. Crédito, la palabra crédito, aunque en muchas ocasiones la utilizamos igual que utilizamos el préstamo, hablamos de crédito hipotecario, de préstamo hipotecario, pero realmente no son lo mismo y tenemos que ser conscientes de esas pequeñas diferencias. El crédito es una cantidad de dinero que nos facilita la entidad, que generalmente nos disponemos de ella a través de una cuenta de crédito y que establece un límite, una cantidad de dinero hasta ese límite que la entidad nos facilita. Entonces, esa cantidad de dinero la vamos a poder disponer toda de una vez o en varias veces en función de nuestras necesidades. Entonces, aquí hay una gran diferencia, una pequeña diferencia a tener en cuenta cuando hablamos de préstamo hipotecario a crédito hipotecario, por ejemplo. En estos casos, generalmente la cantidad que se dispone es el 100%. Pero cuando hablamos de otro tipo de créditos, podemos disponer de una línea de crédito y podemos tener un límite de 10.000 euros y realmente no llegar a necesitar esos 10.000 euros nunca. Podemos, pues ahora necesito 2.000, los devuelvo, luego necesito 1.000 más. Este juego nos lo permite el crédito, la línea de crédito, ¿vale? Esta es una de las principales diferencias entre el préstamo y el crédito. Préstamo nos dan una cantidad concreta y el crédito nos permite acceder a unas cantidades hasta un límite. Diferencias también entre una cosa y otra.
Generalmente el préstamo suele ser una cantidad de dinero que nos conceden a más largo plazo y por tanto al ser a más largo plazo también tiene un interés menor y el crédito suele ser a menor plazo y al tener también más riesgo, interés mayor. Otro condicionante para que los tipos de intereses en estos casos puedan ser mayor o menor es que cuando este préstamo aparte tiene garantías sobre una vivienda, como es el tema de préstamos y créditos hipotecarios. Al tener esa garantía, no solo ser nosotros garantía personal, hemos adquirido ese compromiso de devolver esa cantidad, sino que además hemos aportado una propiedad como garantía de devolución de ese capital, el interés también en estos casos es menor. También debemos de tener en cuenta en relación al crédito hipotecario que estamos más vinculados o más obligados a mantenernos con esa entidad. Una diferencia considerable entre el préstamo y el crédito hipotecario, que es que el préstamo hipotecario nos da la opción de subrogarnos y de cambiarnos de entidad y mejorar las condiciones. En los casos de un crédito hipotecario no tenemos esta opción y en aquellos casos en que se puede dar, nos estaríamos cambiando de una entidad a otra entidad que también trabajara con créditos hipotecarios. Si no, tendríamos que cancelar el crédito para nuevamente abrir otro crédito, una hipoteca normal, un préstamo hipotecario normal en otra entidad. En ambos casos, evidentemente, hay una obligación de información de la que hablábamos y sobre la semana pasada, sobre la que no voy a incidir, a menos que pues, consideréis que hay alguna cosa que os gustaría repasar, y que ambos casos se recogen en una escritura notarial y en una escritura que luego es llevada al registro, porque estamos hablando de que hay una garantía que es una propiedad y que por tanto esa carga sobre esa propiedad se registra en el registro de la propiedad. En relación a las partes del contrato, a cómo están formalizados los contratos, qué partes tienen, pues nada, un repaso muy rápido a lo que comentábamos también la semana pasada. En todas estas escrituras se establece quiénes son las partes que intervienen, quién es el notario, la fecha, el número, el número del registro del notario, el número de protocolo, las cláusulas financieras, el capital, los intereses, los plazos de amortización, las comisiones, las vinculaciones, las garantías que tiene esa propiedad, en casos de impago, pues cómo se ejecuta esa propiedad, todas esas cosas las fuimos comentando y las tenéis en el material de la semana pasada. Por lo tanto, todo esto era un pequeño repaso de todo lo que habíamos hablado y hoy podemos centrar un poquito más en el crédito personal, en créditos de menor importe bueno, pues qué diferentes créditos hay y cómo se actúa. Entonces, dejando un poquito el tema hipotecario, vamos a ver realmente qué es el crédito. O sea, hemos hablado de que el crédito es una cantidad de dinero que nos da la entidad y que sobre la que respondemos a nivel personal. Al responder únicamente a nivel personal, tiene unos tipos de interés más altos que un préstamo en el que estamos aportando una garantía. Generalmente estos préstamos también tenemos una necesidad y un derecho de estar correctamente informados de las condiciones y en muchos de estos casos, la mayoría de los casos, estos préstamos se firman delante de un notario. Hay una persona que da fe de que ambas partes están llegando a un acuerdo en cuanto a todas las condiciones
que va a tener este préstamo. Quería diferenciaros los diferentes tipos de préstamo, de crédito, para cuando hablamos de voy a contratar un crédito, voy a ver qué condiciones tiene, tenemos que tener un poquito en cuenta para qué lo necesitamos, qué cantidad vamos a necesitar, qué necesidad realmente, si es una necesidad urgente o no de contratarlo, quién nos lo va a dar, porque en función también de quién nos lo otorgue vamos a tener unas garantías, unas condiciones, una protección. Y esto también es un poquito las cosas que hoy vamos a ir comentando y sobre las que luego podremos debatir. Generalmente el crédito bueno, lo solicitamos o lo contratamos para la compra de bienes o servicios al consumo. Por lo tanto, son contratos de una duración corta, hemos valorado más o menos que puedan ser un periodo de pago de 6 o 8 años, unos préstamos que podamos solicitar pues, para productos de consumo, puede ser la adquisición pues, de un coche, de un ordenador, amueblar la casa, etcétera. Por tanto, no son importes muy elevados y tenemos que tener en cuenta siempre que ante estos préstamos estamos respondiendo con nuestros bienes, que en el caso de que dejáramos de pagar este tipo de préstamos, la entidad nos va a poner un proceso judicial en el que se nos va a reclamar esta deuda pendiente y a esto se va a añadir los costes de este proceso y por tanto ser conscientes de que cuando adquirimos este tipo de contratos estamos adquiriendo una obligación de devolverlo. Por eso, para garantizar de que vamos a devolver este dinero y que la entidad no va a tener que llegar a este proceso, también nos estamos comprometiendo, la entidad se garantiza que va a poder cobrarlo aplicándonos unos intereses un poquito más altos que en los préstamos en los que hay una garantía hipotecaria. La tramitación también es un poquito más rápida que en el caso de los préstamos en los que figura una garantía hipotecaria y bueno, se valora en función del tipo de préstamo, también veremos un poquito, se valora la capacidad de pago que tenemos, tendremos que aportar los ingresos y la entidad va a ver si con nuestros ingresos, nuestra situación, esa operación que nos está ofreciendo le es rentable. Siempre pensar que el hecho de que nosotros necesitemos el dinero no quiere decir que la entidad X nos lo tenga que dar por obligación. Ellos van a valorar nuestra situación y van a ver si realmente vamos a ser capaces de devolver esa cantidad o no. Y evidentemente a mayor rapidez en la hora de la concesión de este préstamo y más intereses nos van a cobrar por ello. O sea, no podemos pensar que nos van a dar el préstamo de un día para otro y que eso va a suponer que nos van a poner un interés de préstamo hipotecario que tiene otras garantías que no únicamente nuestro compromiso de pago. Os comentaba antes también un poquito el tema de los elementos, ¿no? del contrato y comentábamos que generalmente este tipo de contratos es a corto plazo, medio plazo, de 6 a 8 años y que también se ha de tener en cuenta siempre, por supuesto, el tipo de interés al que lo vamos a contratar, que en función de la cantidad que estemos solicitando la entidad nos puede pedir garantías sobre todo personales, y que siempre en toda la concesión, todos estos créditos, hemos de tener en cuenta que todas las operaciones llevan
unas comisiones de gestión, de estudio, de tramitación y que tenemos que tenerlas en cuenta tanto a la hora de negociar como a la hora de saber cómo afecta eso a la cuota que vamos a tener que pagar. Evidentemente, como consumidores responsables que somos, tenemos que tener en cuenta que este tipo de contratos... disculpadme un segundito, por favor. Lo siento. Comentaba que evidentemente como consumidores responsables que somos tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar estos créditos la capacidad de pago que tenemos y que los ingresos que estamos percibiendo realmente no vayan a disminuir a corto plazo, porque si va a ser así vamos a entrar en un punto que ese préstamo nos va a suponer un riesgo y es algo que evidentemente debemos de evitar para no entrar en este círculo vicioso de no poder pagar, comisiones, procesos procesos judiciales, declaración de deuda, costes, embargos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, dentro de todos estos préstamos generales, que de momento estábamos hablando, hay un apartado de préstamos, de créditos perfectamente regulados, que son los créditos al consumo, aquellos créditos que se adquieren ya con una finalidad y otorgados por unas entidades que reúnen una serie de requisitos que tienen la cobertura de esta norma, ¿vale? Que es la Ley 16 de 24 de junio del 2011 de contratos de créditos al consumo, ¿de acuerdo? Como la mayor parte de ellos, evidentemente, son una cantidad de dinero que una entidad nos entrega, una cantidad que puede ser bien una entidad financiera normal, caja, banco, cooperativa de crédito, o bien un establecimiento financiero de crédito, con la intención de satisfacer necesidades personales o familiares ajenas a la actividad empresarial o comercial y que suele estar relacionado con lo mismo un poquito, voy a repetirme en algunas cosas, como comentaba antes, con la adquisición de bienes o servicios, como puede ser pues, el automóvil, los muebles, gastos de boda, gastos de viajes, etcétera. El crédito al consumo está un poco más restringido los años, no restringido, pero sí no a tan largo plazo como otro tipo de créditos. Podemos hablar que es un corto o medio plazo de 1 a 4 años. Este tipo de créditos tiene una especial protección de cara a los consumidores y usuarios en cuanto sobre todo a la publicidad y a la información previa que deben de tener. De hecho, es posible, creo que nos dará tiempo, revisar un crédito al consumo, la cantidad de información que tiene y en la que evidentemente nos deberíamos de fijar a la hora de contratar este tipo de contratos. También contempla un derecho de desistimiento, que en otros casos no lo tenemos o no es tan claro. O sea, una vez que tú has aceptado y que has formalizado este contrato, si por alguna circunstancia a corto plazo ves que esa opción, que ese préstamo no te convenía, puedes desistir y únicamente te habría supuesto los costes de gestión, pero es viable, se puede hacer y de hecho los contratos incluyen este apartado de desistimiento e incluye también cuáles son los pasos a seguir para desistir de este contrato. También contempla esta normativa algo que es muy importante y que se tiene que hacer valer para todos los contratos. Es que los consumidores no podemos renunciar a unos derechos que tenemos reconocidos por la ley. O sea, nosotros tenemos
derecho a la información, tenemos derecho a recibir la oferta vinculante, tenemos derecho a que se nos informe de las comisiones que tiene unos productos. Entonces, estos derechos que tenemos asumidos y reconocidos, no podemos renunciar a ellos. Los tenemos, no deberíamos de permitir que la entidad, por determinada circunstancia, nos haga renunciar a algo que tenemos reconocido por ley. Luego, esta normativa de crédito al consumo es muy importante, sobre todo porque viene a regular algo tan importante como fue los famosos créditos al consumo que se ofrecieron con las academias de inglés, ¿vale? Se establecía que, o establece la norma que aquellos préstamos que están vinculados a una formación o a un producto concreto, si esa operación no se lleva ese producto no está en las condiciones adecuadas o esa formación no se llega a realizar, ese contrato de préstamo tampoco se tiene que ejecutar, o sea, quedaría anulado. Entonces, esta normativa es muy importante y no sé si nace, pero bueno, por la fecha del crédito al consumo, creo que se ha reformado para contemplar lo que vino sucediendo con las academias de inglés y que esto viniera regulado y viniera redactado en una normativa. Y esto es muy importante a tener en cuenta, porque nos podemos dar en casos similares y el hecho de haber financiado un curso o haber financiado la compra de un automóvil y que por determinadas circunstancias haya un problema con el automóvil, se tenga que devolver o el curso no se llegue a dar y no se pueda impartir por cosas ajenas al consumidor, por causas ajenas al consumidor, que el préstamo no se continúe reclamando. Evidentemente, este tipo de créditos deben de ser concertados entre un profesional de una entidad bancaria, financiera o aseguradora, como os comentaba antes, y un consumidor o un consumidor usuario. Y son préstamos que oscilarían entre los 12.000, entre los 200 y los 18.000 euros. Temas importantes que tenemos que tener claro a la hora de contratar estos productos. Tenemos derecho a una información previa y tenemos derecho a que esa información previa esté por escrito. Debemos exigirla y debe de estar esas condiciones por escrito, porque si no, el contrato podría declararse nulo. Entonces, entre toda la información a la que tenemos derecho cuando hacemos este tipo de contratos, y es repasar un poquito también, porque creo esto es para todo, repasar un poco lo que hablábamos también la semana pasada. Por un lado es muy importante la TAE. La TAE es un índice que contempla no solo el capital que nosotros estamos solicitando, sino que contempla también los gastos y los costes de ese préstamo, de ese crédito. Por lo tanto, tener la TAE nos va a ayudar a comparar ese crédito con otras entidades para saber con cuál de ellas nos va a costar menos formalizar el crédito. Evidentemente, tenemos que tener cuál es el importe del crédito, cuál es el importe de las cuotas que se van a pagar, en cuánto tiempo se van a pagar, si van a ser de carácter mensual, trimestral o semestral. En los créditos también tenemos esta opción. Así como en el préstamo estamos acostumbrados al pago mensual, en el crédito tal vez no, puede darse este caso. Y en las pólizas de crédito mucho más. Puede pagarse pues a los 3 meses, 6 meses, incluso al vencimiento del crédito. Por lo tanto, es importante tener redactado en el contrato
cuál va a ser, en qué momento vamos a efectuar los pagos. La necesidad, sí, se tienen que constituir garantías o seguros relacionados con este préstamo y cuál es el importe. Evidentemente, para tener unas determinadas características, como hablábamos antes, un menor interés, un menor diferencial, es posible que la entidad nos solicite aportar algún tipo de garantía personal o algún tipo de seguro de impago. Entonces, todo esto se tiene que valorar si tenemos la obligación no la tenemos, pero sí nos interesa contratar eso, porque es importante para nosotros tener ese crédito y aceptamos ese pago del seguro o no, y podemos comparar con otra entidad. Tenemos que tener en cuenta, evidentemente, las comisiones, las penalizaciones, si ese contrato se rescinde antes de tiempo, gastos que puedan ser aplicables. Esto está incluido en la TAE. La TAE es un tanto por ciento. Este tanto por ciento tiene que estar en todos los contratos financieros, y os digo, es orientativo. Luego, es conveniente, tiene que figurar también qué opción hay de modificar las condiciones y qué coste tiene modificar esas condiciones. Y, evidentemente, el consumidor debe de solicitar este documento con toda esta información, y esas condiciones la entidad las debe de respetar por un periodo de 10 días. Una vez se ha suscrito el préstamo y se ha aceptado y se ha ingresado, la entidad tiene la obligación, debemos de exigir que nos presenten una tabla de amortización donde podamos ver cada mes lo que estamos pagando, qué parte de intereses estamos pagando, qué parte de capital estamos pagando, y pensar que a esto tenemos derecho. No es que yo se lo pida a la entidad y si quiere me lo da y si no, no me lo da. No, tenemos derecho, por lo tanto lo tenemos que exigir, y por lo tanto, si no nos lo quieren entregar, lo reclamaremos vía servicio de atención al cliente, ¿de acuerdo? Una de las obligaciones que nos imponen como consumidores es, si nosotros nos cambiamos de domicilio, nos cambiamos de municipio, debemos de comunicarlo, ¿vale? Y, bueno, pues en principio, en cuanto a la información previa y a la formalización del contrato, creo que un poquito ya lo hemos, con esto estaría dicho. Esto es, en general, los créditos a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Pero luego ahora nos vamos encontrando con que cualquier entidad nos da crédito. O sea, queremos un crédito rápido, porque queremos hacer alguna gestión, porque nos queremos ir de viaje, porque tenemos una urgencia. Y hay muchas entidades que nos están facilitando esta opción. Algunas de ellas son entidades financieras de toda la vida, pero hay otras que no lo son. Estas entidades financieras de capital privado no tienen la misma regulación que tienen las cajas y que tienen los establecimientos financieros de crédito, no tienen la supervisión, en muchos casos, del Banco de España. Por lo tanto, es importante que sepamos cómo actúan, es importante que sepamos diferenciar unas de otras, y que también entendamos que este tipo de créditos rápidos implica pagar mucho más de lo que sería a través de un crédito al consumo normal o de un préstamo normal. Y por lo tanto estamos asumiendo más riesgo. Si nuestra economía, nuestra situación familiar cambia, nos va a ser mucho más difícil pagar este tipo de créditos. Entonces, dentro de estas modalidades de crédito tenemos el crédito rápido, los microcréditos, incluso los préstamos entre particulares, ¿vale? Supongo que un poquito habréis oído hablar de todos. A mí me gustaría, pues luego, que podamos un poco, pues, debatir, hablar de la conveniencia o no de estos productos, de qué podemos hacer. Bueno, también vuestra opinión, ¿no? Si realmente es bueno y necesario, o si deberíamos de hacer algún tipo de actuación de cara a este tipo de entidades. Como os comentaba, el crédito rápido en muchos casos está concedido
por entidades financieras de capital privado y que en muchos casos de ellos no están cubiertos, son empresas que no están cubiertas o no están controladas por el Banco de España. Por lo tanto, sí que tienen una normativa a la que podemos recurrir si no incumple, o sea, si incumplen el contrato, si no nos dan información previa, pero ya no está bajo esta cobertura del Banco de España, ya no es, pues incluso no es tan fácil buscarlos, no es tan fácil defenderse de ellos. También lo veremos un poquito. Generalmente son cantidades, son préstamos, créditos de cuantías de importe más bajo, que no suele superar los 6.000 euros, que son los requisitos que este tipo de entidades solicitan para conceder estos créditos son bastante más simples, solicitan el DNI, te hacen, bueno, pues nada, te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? ¿Cuántos ingresos tienes en nómina? Y poquita cosa más, por lo tanto es mucho más fácil que te lo den y por eso muchas veces se recurre a este tipo de créditos porque no tienes que explicar tampoco para qué vas a destinar ese dinero. No es como ir a tu entidad de toda la vida y decirle, no, mira, es que quiero 6.000 euros porque pues, se me ha roto la lavadora o alguna otra cosa más no tan doméstica, ¿no? Y aparte tiene la ventaja de que en poco tiempo te lo conceden, te lo ingresan en tu cuenta y lo tienes y es muy accesible. Claro, ¿qué es lo que pasa con estos tipos de crédito? Evidentemente estas entidades se están fiando de la palabra que nosotros estamos dando de que vamos a cumplir con estos pagos, pero por si acaso no cumplimos con estos pagos, lo que están haciendo ya de antemano es cobrar intereses muy elevados, como pueden ser un 20, un 24, un 26%, y que nos cuestionamos y podemos decirlo claramente, son intereses usurarios, porque en unos momentos en que los tipos de interés están tan bajos, el cobrar este tipo de intereses por este tipo de créditos es usura, pura usura. Bueno, os comentaba un poquito el tema de las ventajas y los inconvenientes. Las ventajas que piden muy poca documentación, 48 horas lo podemos tener disponible, que no es necesario justificar el motivo. Y como inconvenientes, claro, como inconvenientes tenemos un problema importante, o sea, es que lo contratamos, tenemos el dinero y una vez ya tenemos el dinero ya nos despreocupamos realmente de tener el contrato y debemos tener el contrato y debemos de exigir el contrato. Todas las entidades nos deben de enviar la documentación y nosotros debemos de devolverla firmada. Estas condiciones las vamos a necesitar por si luego tenemos que hacer alguna gestión de reclamación para comprobar que realmente nos estén cobrando lo que habíamos negociado. Y una cosa muy importante es en los casos aquellos en los que por alguna circunstancia nos vamos a retrasar en el pago, ¿qué vamos a tener que pagar? Porque no somos realmente conscientes cuando contratamos este tipo de productos de las comisiones de demora que tienen, las gestiones, lo que ellos están cobrando por esa devolución de recibo. También es muy abusivo, porque con una devolución de este tipo de cuotas pueden cobrar 18, 20, 25 euros. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta y reclamarlo siempre que se pueda. Claro, teniendo en cuenta que este tipo de contratos no vamos a poder reclamar como en los temas financieros al servicio de atención al cliente del banco y luego al Banco de España. Al servicio de atención al cliente sí, pero si con esa contestación luego tendremos que ir a algún instituto OMIC o Instituto de Consumo para que realmente revisen si se ha actuado correctamente y puedan sancionar a la entidad si la actuación no ha sido correcta. Siempre teniendo en cuenta que lo que pueda hacer las entidades de consumo van a ir sobre todo dirigidas a la publicidad, si la publicidad ha sido leal, desleal, engañosa, y a la información previa, a la información o las gestiones
en relación, antes de contratar, tanto como información previa a la contratación, como en el momento de formalización o posterior a la formalización del contrato, de lo que os comentaba de que tenemos derecho a recibir el contrato, de leerlo, de revisarlo y de devolverlo firmado. En este tipo de créditos, de préstamos de este tipo de empresas, en muchas ocasiones no lo hay, y pensamos que como no lo hay, bueno, pues no tenemos derecho, y sí, sí tenemos, siempre tenemos. Luego hay otro tipo de créditos, los minicréditos, microcréditos, muy de moda en este momento, muchas webs vía online, ¿vale? Que son de muy pequeña cuantía, 500, 600 euros, con plazos muy reducidos, que puede ser a devolver la cantidad en un mes, mes y medio. Claro, ¿qué pasa con este tipo de créditos? Evidentemente hay que usarlos cuando existe una emergencia de decir, bueno, no sé, por poneros un ejemplo y que os puedas seguro que no es precisamente lo que más se utiliza, es decir, bueno, me van a cortar la luz, voy a pedir un crédito de estos porque me van a cortar la luz para que no me la corten. Pero claro, esto lo puedes pedir o lo puedes solicitar si hoy te van a cortar la luz y vas a cobrar la nómina dentro de una semana, pero no para decir, bueno, salgo de este paso, luego ya dentro de una semana ya lo pagaré, o igual no puedo pagarlo. O sea, lo que no se puede hacer con todo este tipo de préstamos es recurrir a él cuando se tiene la seguridad o casi la seguridad de que no lo vamos a poder devolver, porque evidentemente este tipo de entidades, y lo conoceréis de cerca o porque lo estemos trabajando o por personas allegadas, cuando se incumplen los plazos de este tipo de contratos, empieza una persecución a lo bestia por todas las empresas y entidades de recobro. Por lo tanto, sí, de acuerdo a contratar en determinados momentos este tipo de crédito, pero siendo muy conscientes de que hemos adquirido una obligación y que, por lo tanto, en los plazos establecidos vamos a tener que devolver las cantidades que hemos solicitado, ¿vale? Claro, otras ventajas de este tipo de créditos es que apenas se tiene que rellenar documentación, apenas hay que aportar justificantes de ingresos, no piden casi nada, no piden que justifiques para qué lo quieres, por lo tanto, muchas personas se lanzan a pedir contratos de este tipo y que se conceden en muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo pueden ser horas. Y esta doble facilidad, hay una doble facilidad a la hora de contratar. Bueno, doble, es un poquito todo lo que os estaba comentando, mucho más fácil a la hora de concederlo y a la hora de contratarlo. Bueno, reforza sobre todo el hecho de que debemos ser consumidores responsables y que contratar este tipo de microcréditos implica comprometernos a devolver los plazos establecidos y sobre todo tener muy en cuenta que generalmente este tipo de entidades no están supervisadas por el Banco de España, por lo tanto los procesos de reclamación serían al servicio de atención al cliente. Normativa, no os había puesto aquí, pero he encontrado algún otro documento que habla de la normativa que protege este tipo de contratos como contratos a distancia, como contratos comercio electrónico, por lo tanto se podría, tiene normativa para poderlos defender. Y luego el último caso de crédito que os planteaba era el préstamo entre particulares. O sea, entre dos personas que quieran llegar a algún acuerdo, todo se vale. Entonces, una de las opciones que hay es esta, los préstamos entre personas, los P2P. De esto, pues puedes entrar a una web en la que se conceden este tipo de préstamos. Planteas pues que quieres este dinero, para qué lo quieres, qué condiciones tú puedes plantear, y la persona que está al otro lado, que tiene un dinero que quiere prestar,
que, bueno, esta persona se fía de hacer este tipo de préstamos de esta manera, bueno, porque es una alternativa más, o sea, un préstamo a un plazo fijo no le da dinero, etcétera. Bueno, diversas circunstancias por las que puede optar a este tipo de préstamos. Le dice, bueno, de acuerdo, yo te lo puedo prestar en estas condiciones, estas son las condiciones que a mí me interesan, yo lo pongo a tu disposición con la condición de que esta cantidad me la devuelvas en este tiempo y aparte me pagues estos tipos de intereses. ¿Esto es viable? Sí. ¿Es legal? Sí. Evidentemente, aquella persona que está accediendo a este tipo de crédito y asume igualmente las obligaciones que puede adquirir con cualquier otra entidad, porque es un acuerdo entre las partes. Y aparte de que podamos tener nuestra normativa financiera, la que establece la información previa, que todo está regulado, tenemos nuestra normativa que establece que siempre que dos personas lleguen a un acuerdo, hay un contrato. Entonces, este contrato es perfectamente válido. Y por lo tanto, la única matización en cuanto a normativa importante, y creo que aquí tengo una errata, es que aquí una persona presta dinero a otra. Por lo tanto, esto no está regulado por la normativa de consumidores, está regulado por otro tipo de normativa y por la ley de enjuiciamiento civil, pero no por la de consumidores, porque para que estuviera cubierta por la normativa de consumidores, una de las dos partes debería de ser una empresa. Entonces, este tipo de contratos no hay una empresa de por medio, sino que son dos personas particulares. Vale, y en cuanto a los préstamos, mi exposición de los diferentes créditos que había valorado y que os había expuesto es hasta aquí. Yo, si queréis, abro un pequeño turno de 10 minutitos de debate o de preguntas y luego hablamos un poquito de los establecimientos financieros de crédito, los intermediarios, las agencias de recobro, también para romper un poco el hielo y que no sea muy aburrida la sesión, ¿vale? Hola Isabel, sí, aquí en Zaragoza quieren preguntarte una cosilla. Isabel, buenas tardes. Quería simplemente ver si puedes comentar el tipo de créditos que dan la banca ética, como estos COP57 o FIARE, si son diferentes con respecto a la banca tradicional comercial. Y también si puedes comentar cómo funciona el crowdfunding. No sé exactamente si se trata de inversiones a fondo perdido o es un tipo de microcréditos para un proyecto concreto. Gracias. A ver, los créditos de la banca ética no es tanto cómo funcionan, porque el funcionamiento es el de cualquier crédito, sino es, bueno, a ver, te están prestando a ti el dinero. En la banca ética lo que se valora o lo que se tiene mucho en cuenta es el dinero que ellos reciben, para qué lo utilizan, no como una entidad tradicional que no sabemos dónde lo tiene y que en muchas ocasiones ese dinero se destina a actividades que si supiéramos el qué no les prestaríamos nuestro dinero. Los créditos tampoco he entrado a investigar demasiado las entidades y qué tipo de créditos están ofreciendo y promocionando, ¿no? Pero para mí no hay ninguna diferencia en que te esté prestando el dinero una entidad que hoy por hoy está cubierta o que está regulada por el Banco de España. En cuanto a la segunda pregunta, no te la entendí bien. Sí, es el tema de esto que está ahora funcionando bastante para proyectos concretos, que se trata de recoger dinero a multitudes de personas que quieren colaborar en ese proyecto y ponen pequeñas cantidades de dinero y no sé realmente si se trata de una inversión a fondo perdido o si funcionan como créditos con un retorno futuro, con algún tipo de interés. No sé cómo funciona, no sé si tú eso lo conoces y podrías explicarlo, si no, pues no hay problema. No, a ver, no tengo conocimiento. A ver, yo de este tipo de propuestas me vienen a la mente pues algunas que se puedan hacer en diferentes páginas o que te llegan de colabora
con 5 euros o con no sé qué, con tal persona o tal entidad. Puede haber algunas que sean lícitas y correctas y que tú realmente estás dando ese dinero a alguien o a una fundación o a una entidad que realmente luego lo va a utilizar en aquello para lo que pues la ha creado, como puede ser pues el estudio de enfermedades raras o la ayuda a determinados o a algunos niños. Hemos visto campañas, ¿no? Ahora, el hecho de que te llegue un mensaje, una convocatoria y te diga participa en tal cosa y realmente no investigues o no tengas la seguridad de que ese dinero tiene detrás un proyecto y tiene detrás una entidad con cara y ojos, a mí me daría mucho que pensar. Yo, de hecho, de todo ese tipo de páginas no me fío para nada. Yo no me atrevería a enviarles dinero, a menos realmente que sea que es una cosa muy concreta. Y aun en las cosas que son muy concretas, yo creo que todos podemos, bueno, esto ya es muy, cada uno puede plantearlo, puede hacerlo. Aun en las cosas muy cercanas, o sea, tenemos proyectos muy cerca nuestro a los que ayudar y no necesitamos pues ni mensajes, ni que nos convoquen, ni que nos envíen de no sabemos dónde. De todas maneras, lo que planteas, evidentemente, si hay algún técnico, hay alguien que quiera, que tenga más, lo haya mirado, que lo haya estudiado más que yo, pues puede aportar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy, no se me ve, soy Javier Blancas. En realidad el crowdfunding poco tiene que ver con los créditos. El crowdfunding es un método de financiación de todo tipo de proyectos, desde publicaciones hasta películas, y sencillamente consiste en que se pone un anuncio a través de la web donde se hace una propuesta de qué proyecto se quiere financiar. Esto se utilizó mucho con el tema del 15M, con determinadas propuestas que se hacían desde el 15M. Entonces, se hacen aportaciones, desde luego son a fondo perdido. Todo lo que puedes conseguir con el crowdfunding es que figures en los créditos como cofinanciador o te den una medalla significativa a partir de la cantidad con que financias. Pero desde luego parte del producto. En el caso de, por ejemplo, que sea una película que te den una copia. Sí, puedes decir una aparte copia. De una claro, depende de la donación, claro, pero las donaciones hay que tener en cuenta que son proyectos en que los que ponen las principales aportaciones son los propios promotores, la gente que participa. Entonces, pues claro, ya son aportaciones que pasan de los 100, 200, 300 euros, entonces ya no basta con que te den una copia del DVD o del CD. Yo la pregunta era si era una inversión a fondo perdido, como es lo que estás explicando. Es a fondo perdido, no te dan ningún tipo de factura, es economía B absoluta. Lo único que son proyectos que funcionan de la siguiente forma. Normalmente dicen, pues si se llega a la cantidad de 3.000 euros, hacemos el libro. Y entonces, si no se llega a los 3.000 euros, tú lo que tienes que dar es un número de tarjeta de crédito. Entonces, si no se llega a los 3.000 euros, no te van a hacer el cargo. El día que llegan a los 3.000 euros, hacen el cargo a todo el mundo a la vez. Entonces, tú te tienes que fiar de esa página web, de esa gente que no suelen tener ni personalidad jurídica que pide ese dinero. Normalmente es una forma de financiación entre medio conocidos. Sí. Está muy popularizada, pero es un poco de una aportación entre todos sin dar ningún tipo de factura ni nada. Una cosa como economía menor. No se puede hacer un proyecto de financiación o de apoyo al tercer mundo o de labor ética realmente con un proyecto de crowdfunding. Bueno, se podría hacer en la medida en la que lo utilizase una ONG como sistema de aportaciones, pero es que a partir de determinadas cantidades el control fiscal ya no se puede obviar. No es una donación de 100, 200, 300 euros, pero no tiene nada que ver con los créditos. ¿Alguna pregunta, alguna cosita más? No, pues bueno. Sí, perdona Isabel, sí que tienen una duda más. El tema de la usura está regulado en España por todas estas entidades privadas que conceden estos créditos a cortísimo plazo sin nada, pero que bordean la usura. No sé realmente si está legislado en España. Digo, ¿a partir de qué tipo de interés se considera usurario?
y qué controles fiscales de Hacienda o de Policía Judicial tiene esta gente, porque eso para mí, cada vez que oigo ciertos nombres, automáticamente me aparece el nombre mafia escrito arriba, abajo y en todos los lados. Gracias. Bueno, como os comentaba, hay muchas, en este momento están proliferando este tipo de empresas que se dedican a este tipo de créditos rápidos, microcréditos, que tienen una normativa que aparte la estaba mirando hoy y seguramente si en adelante se trabaja este tema se puede profundizar un poco más. Por comentárosla un poquito por encima, hay una normativa, la Ley 22 del 2007 de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Otra normativa de servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Otra de ordenación de comercio minorista. O sea, sí que hay una serie de normativas que he ido encontrando y que les podían ser de aplicación. Y evidentemente si hay una empresa detrás, la normativa de consumo, de consumidores y usuarios. No están controladas por el Banco de España, pero sí que tienen que estar controladas por consumo, por el Instituto Nacional de Consumo y por las entidades de consumo de las comunidades correspondientes que tengan competencias. O sea que cosas sí que se pueden hacer. Y que evidentemente de la manera que están proliferando y en los abusos en los que se van a ir haciendo, acabará creándose o acabará haciéndose algún tipo de modificación legislativa para que no puedan escaparse, como ya ha sucedido en otro tipo de establecimientos. Y en relación a esto, pues sería los establecimientos financieros de crédito. Sabéis que hay muchas entidades que durante mucho tiempo habían concedido préstamos como si fueran una entidad tradicional y en este sentido poco a poco se les fue sancionando y se les fue obligando a tener que ofrecer las mismas condiciones tanto a la hora de ofrecer los créditos como de formalizarlos. Y la mayor parte de este tipo de entidades están bajo la cobertura del Banco de España y por tanto les es de aplicación toda la normativa financiera. Y también en relación a todas aquellas entidades que hacían de mediación, sobre todo con la concesión de préstamos y créditos hipotecarios, los intermediarios financieros de créditos, a todo este gran colectivo que surgió en el momento de auge, de máxima venta de viviendas, que aprovechaban este momento para ofrecerlas, para negociar con entidades, para hacer esta mediación, llegó a un extremo, a un punto tan desbordado que se reguló y se les dijo cada uno qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y bajo qué normativa se iba a regular su actuación. Entonces yo creo que esto mismo va a tener que acabar pasando con este tipo de créditos, porque todo este tipo de créditos que en este momento se están dando con unos intereses tan usurarios se van a tener que regular porque van a crear una burbuja y un endeudamiento muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay muchas familias que necesitan dinero con urgencia y que no lo obtienen de las entidades tradicionales. Por lo tanto, va a ser un problema de endeudamiento y de reclamaciones y de consultas a corto plazo para nosotros, ¿vale? Luego, en relación a todo esto, yo había añadido un punto más para hablar de las agencias de recobro, para un poquito pues ver qué agencias hay, qué normativa nos cubre en relación a las actuaciones de este tipo de agencias, ¿vale? Las agencias de recobro son todo este tipo de entidades que en el momento que tenemos impagos, pues las entidades a las que hemos dejado de pagar
en sus sociedades o dentro de ese colectivo que ellas tienen formadas, comparten esta información de nuestras deudas y que luego nos encontramos como consumidores que vamos a intentar solicitar un préstamo y aparecemos en una de estas listas de morosos. Al aparecer en estas listas no nos conceden, es una alerta a la entidad, decir, ups, esta persona que me está pidiendo un crédito está incluido en esta lista de morosos, no es un buen pagador y como no es un buen pagador yo no le voy a conceder más dinero, no le voy a ofrecer esta financiación. ¿Vale? Todo este tipo de agencias os preparaba en la documentación que os envié que conocemos a unas cuantas, pero que realmente en España hay 4.000 ficheros de morosos. O sea, hay muchísimas entidades agrupadas que van controlando quién debe y a quién debe. Evidentemente tiene una obligación de guardar estrictamente la confidencialidad de los datos sobre los que trabajan y que también os daban los apuntes que aproximadamente hay unas 600 empresas que se dedican única y exclusivamente a la gestión de cobros, bueno, todo este tipo de impagados, que son pues todas estas empresas que en el momento dejamos de pagar pues empiezan a llamarnos, soy de tal compañía, tal, trabajo para tal, y esto llega en muchas situaciones a puntos, yo no sé si en todas las sedes lo estáis percibiendo así, a puntos inaguantables, a puntos de llamadas de 10, 20 llamadas diarias, un día y otro día, a las 6 de la mañana, a las 2, a las 12 de la noche, y el consumidor es consciente perfectamente de que ahí tiene una deuda, de que no la puede pagar, pero es que este tipo de compañías no puede ser que en un día hagan 20 llamadas a una misma persona para reclamarle que debe esto, ¿vale? Entonces, ahí es donde también se tiene que actuar, porque esto ya es un acoso. En el momento en que estas llamadas te imposibilitan el trabajo, te llaman al trabajo, tienes que desconectar el móvil, es un problema incluso de salud, de psicológico, es decir, es que me están persiguiendo. Vale, las entidades principales, las que un poquito todos hemos oído hablar y conocemos, donde se inscriben las deudas que tenemos, son la CIRBE, el FIG. La CIRBE es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. El Banco de España es el que se le va, todas las entidades le comunican al Banco de España una vez al mes todos los préstamos, qué cantidades se debe de cada préstamo, qué entidades tienen, qué avales hay. No son, evidentemente, datos muy desglosados, sino que son importes en miles de euros. Si yo puedo acceder a la central de información de riesgo del Banco de España y decir, a ver, yo, ¿por qué figuro? Pues bueno, ahí me saldrán en miles de euros pues, los datos de mis deudas. Y este derecho al acceso lo tenemos todos, o sea, todos en cualquier momento podemos acceder a cualquiera de estos ficheros para garantizarnos, para saber si estamos, si no estamos, o para rectificar, o si nos están llamando por una cosa que ya se ha cancelado, poder decir, no, esto se ha cancelado, yo te lo puedo demostrar y por lo tanto me hace retirar de este fichero de morosos. Otro de los ficheros que hay es el FIG, es el fichero de incidencias judiciales. Yo no tenía conocimiento de este fichero hasta que no me he puesto a navegar y a buscar un poco información de todo esto. Bueno, no sé si bueno, es importante saberlo, ¿vale? Es el fichero en el cual a través de los boletines oficiales se van registrando las deudas que tenemos con ayuntamientos, con Hacienda, con la Seguridad Social, con procesos judiciales. Realmente pensábamos que bueno, un proceso judicial, una deuda hipotecaria que nos ha quedado ahí, pues bueno, ahí iba a estar y que no nos pondrían en el ASNEF por eso, pero es que resulta que para eso tenemos un fichero especial.
O sea que podemos estar en este tipo de ficheros por este tipo de deudas. Y luego los otros ficheros ya más conocidos por todos es el ASNEF, el Experian y el RAI. A ver, el RAI es para personas jurídicas, por lo tanto, lo veis, hoy no es tan importante o no nos afecta tanto, digamos. El ASNEF, que preferentemente se utiliza para deudas de telefonía móvil fija o para empresas proveedoras de servicios básicos, y el Experian, que es el que pues más habremos trabajado nosotros con nuestros asociados, que es donde se incluyen las deudas de los deudores por servicios financieros, por ventas, al menor catálogo, telecomunicaciones, realmente más campos, ¿no? Trabajan donde hay deudores o hay deudas de campos, muchos más campos aparte de los servicios básicos y la telefonía. Y que, pues esto, generalmente los socios que nos vienen a nosotros es porque en la mayor parte de los casos son deudores de temas de productos financieros y por tanto están en el Experian. Y luego, para reforzar un poquito qué es lo que pueden hacer y no este tipo de ficheros, hablar un poquito de la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando una entidad nos incluye en este tipo de ficheros es porque realmente hay una deuda que es cierta, que ha vencido, que por tanto la entidad nos puede exigir y que ha quedado impagada, ¿vale? No nos pueden incluir porque sí, no nos pueden incluir si, por ejemplo, ese tipo de deuda pues está cubierta con algún seguro, se puede cobrar de otra manera. Esto es muy importante. Y luego es muy importante saber que cuando una entidad nos incluye en un fichero de morosos, nos lo ha de comunicar. Y nos lo ha de comunicar y tenemos, una vez nos lo han comunicado, teniendo en cuenta que se tienen que reunir estas condiciones, nosotros podemos acceder a ese registro. Y si nosotros hemos pagado esa deuda, una vez que la entidad ha sido consciente de que ese recibo está pagado, de que esa deuda está cancelada, nos ha de retirar del fichero de morosos en 10 días. Una vez que nos retiran del fichero no nos lo comunican, pero nosotros tenemos esa opción de acceder al fichero y de cancelar, de pedir que nos miren si ahí están nuestros datos y solicitar esa cancelación porque ya está esa deuda pagada. Bueno, y en principio creo que lo que os quería comentar también de esto también está. Si os parece, pues repasamos, tenéis alguna duda y debatimos un poquito sobre el caso práctico. Una pregunta aquí en Madrid. Pregunta. Lola, desde Madrid. Quería preguntarte, ¿hay algún periodo en el que una empresa, por ejemplo, te ha mandado que eres deudor o deudora de una cantidad de telefonía, por ejemplo? Un caso concreto, vamos, mi padre falleció y, bueno, pues yo estuve 2 años con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con recursos a Orange, bueno, ahí estuvimos muchísimo tiempo y ya aquello parece que se terminó y justo hace como 3 meses han vuelto a mandar una carta cuando mi padre lleva ya 3 años fallecido. Entonces, yo no sé esto, si hay alguna posibilidad de... Porque no quiero pagar, o sea, sí de claro, es una deuda pequeña, pero no quiero pagarla ya porque, bueno, fue una imprudencia de ellos. Entonces, bueno, quería saber en estos tipos de casos si hay prescripción,
caduca con el tiempo, va a estar ahí mi padre, aunque ya esté fallecido toda la vida, apuntado ahí en el ASNEF, o cómo es esto. Prescripción para las deudas sí que la hay. Tendría que ver cada... Si cerráis el micro. Vale, Es que no sé qué es. prescripción para las deudas sí que la hay, pero tendría que ver el tipo de contrato, si en el momento en que se te dejó de pagar, que hoy ha habido alguna haya un proceso de reclamo. A ver, Es muy posible que lo haya. No se oye nada. ¿Qué se ha jodido el ratón? Ah, Joder, que casca el ratón. Joder, tío. A que se le espera pueda un poquito. Que no, sí, pero se ha estropeado el ratón, ha ido por otro. Y luego en relación a esta inscrita, pero creo que lo tenéis en Isabel, perdona un momento. Así con el solución. No nos ha cascado. ¿No? No. Chachi. Isabel, que ahora y Madrid y te avisa. En cualquier caso, si un poco el silencio en Madrid, escucha. Sí. Muy mal. Sí, yo estoy aquí, sí, sí. Ya, por fin. Uf. Estaba buscando en relación a cuánto tiempo puede estar una persona inscrita en el fichero de morosos por la misma deuda y creo que lo tengo en los apuntes, pero no sé si son 5 años o 6 años, pero eso en relación a sacarle del fichero de morosos. En relación a la reclamación de deuda, a ver, los periodos de prescripción son muy largos. Y en relación a estos periodos de prescripción, si pasado un tiempo ellos vuelven a comunicar de forma fehaciente esta reclamación de deuda, se vuelve a iniciar el periodo de reclamación. Esta prescripción se corta, por lo tanto, estarían actuando correctamente desde mi punto de vista. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues entonces nos vamos de viaje. Va. Tenéis a mano para valorar si somos o no somos consumidores responsables a la hora de organizarnos un viaje. Y os planteaba como supuesto práctico la opción de, bueno, pues el caso de dos familias o de dos parejas, una pareja joven que quería irse de viaje y que quería hacerlo en diciembre, y un matrimonio pues un poco más consumidor, más responsable, más organizado, que se planteaba un viaje en el mes de abril. Entonces, buscando información de cuánto podía suponer un viaje y cuánto podía suponer otro, el viaje de diciembre salía, pues era un viaje de avión de Barcelona a Cuzco, Perú, y el viaje ida y vuelta salía por... esperadme un segundito que tengo toda la documentación. Salía por 2.055 euros.
Vale, disculpadme, pero no me he impreso el documento con los datos que había ido extrayendo, que eso supongo que lo tendréis a la mano. Y si no, como realmente se trata un poquito de debatir quién está siendo más responsable o no a la hora de hacer, de programar o no programar o de consumo responsable, pues podemos irlo comentando. Entonces, uno de los viajes, evidentemente el más próximo, el de diciembre, costaba 2.000 euros y el otro viaje, el de la familia que se lo había programado para abril, costaba 1.600 euros. Entonces, en el supuesto yo os planteaba, es decir, para el viaje vamos a necesitar aproximadamente entre el coste de los billetes, el coste de la estancia, aproximadamente 3.500 euros. También os daba la pauta o el dato de que cada una de las parejas había ahorrado 500 euros. Entonces, teniendo en cuenta estos 500 euros, iban a necesitar cada uno de ellos 3.000. ¿De acuerdo? Para el viaje y los gastos. Si teníamos en cuenta que los que se iban ahora en diciembre apenas iban a poder ahorrar en estos 2 meses, les salía que iban a tener que sacar un crédito al consumo, por un importe aproximado de 1.465 euros y que esa cantidad les iba a suponer una cantidad de intereses considerable, lo tendréis en los apuntes. Esta familia que programaba su viaje en abril, durante este tiempo, como que es una familia ahorradora y es responsable, iba a intentar ahorrar 250 euros durante estos meses a ese momento. Por lo tanto, llegado ese momento, únicamente tendría que financiar su viaje por 750 euros. Lo que le iba a suponer que una vez pasado ese viaje, únicamente tendría un crédito a pagar en aproximadamente 2 o 3, de hecho eran 6 meses, también contemplábamos las opciones de los tipos de interés de un crédito y del otro crédito. Haciendo la cuenta de lo que le iba a suponer a la familia que se iba ahora en diciembre hacer este viaje, veíamos que iba a tener un gasto en comparación con la familia que programaba el viaje para abril de unos 800 euros más. Entonces, esto viene a demostrar sobre todo que el planificar y el ahorrar refuerza la economía, ayuda a no endeudarse. Es conveniente hacer este tipo de planificación, de revisar, de organizarse y que ayuda además a no estar mucho tiempo endeudado, porque la opción de los chicos que se iban a ir en diciembre, como que os planteaba en el supuesto de cómo eran ellos, son personas jóvenes que habitualmente pues hacen viajes, por lo tanto este ritmo les implica que habitualmente hacen este tipo de compras, este tipo de préstamos, tienen una mayor facilidad a endeudarse, por lo tanto estaban ya contratando o formalizando un crédito para financiar este viaje que se iba a pagar no en unos meses, como el caso de la familia que planifica su viaje y ahorra, sino a 3 años. Y les iba a salir una cuota relativamente módica, pero este tipo de comportamiento implica que van a contratar este crédito para esto, pero en verano van a querer ir a otro sitio y van a contratar un nuevo crédito. O sea, este tipo esta dinámica
lleva a un endeudamiento y una pérdida de control del dinero que tenemos, del dinero que solicitamos y del dinero que luego vamos a tener que ir devolviendo. Y además lleva un sobrecoste añadido en los intereses que vamos a tener que pagar a esta financiera que nos está facilitando este crédito y que en los casos de una programación y un ahorro no se tienen que pagar. Por lo tanto, estamos dando a ganar dinero a una entidad cuando con un poco de planificación no sería necesario, ese dinero sería para nosotros. La conclusión que yo sacaba, que tendréis en la documentación, es que la familia que hace este viaje en abril, realmente lo que está consiguiendo planificando el viaje de esta manera es un ahorro de 800 euros. O sea, está consiguiendo, actuando de esta manera, que uno de los viajes de avión les salga gratis. ¿Vale? Bueno, y un poquito pues, siento, tenía muchas cosas preparadas, pero no me he podido imprimir la explicación donde tenía, entonces lo he hecho demasiado concreto. Bueno, si tenéis la documentación, os lo habéis podido revisar y queréis que comentemos o debatamos un poco ambas situaciones, lo hacemos. Hola Isabel, hay una cuestión que no recuerdo bien, y yo creo que es tal vez de lo más importante en el crédito al consumo, que es lo que comentabas antes de la vinculación que existe entre el producto que compras con el crédito al consumo y el crédito. Obviamente el crédito al consumo no es un préstamo solo personal, con garantía personal, sino que se utiliza para comprar un bien de consumo o un servicio de consumo. Entonces, la normativa de estos créditos cambió cuando surgió el problema de las academias de inglés. Previamente a las academias de inglés, lo que se preveía es que si un crédito se utilizaba para la compra de un bien de consumo, si existía una vinculación entre la empresa que vendía el bien del consumo y la financiadora, pues se podían vincular los préstamos. Pero si no existía esa relación, no. Pues para un consumidor final, decir si existe relación entre la academia de inglés y el banco que me da el crédito es muy difícil. Entonces, en aquel momento, las academias de inglés, cuando surgió el problema, era un caso que judicialmente estaba perdido. El particular, ¿cómo podía demostrar que la academia de Opening tenía un acuerdo pactado con Ibercaja o con el banco que fuese? Posteriormente, como cayeron todas las academias de inglés de forma masificada, bueno, cayeron todas, pues se pudo demostrar, se pudieron aportar los contratos que existían entre las entidades financieras y las academias de inglés. Pero ese documento, un particular, a título particular, por ejemplo, un caso habitual que era una persona, oye, compro un armario, firmo el crédito, tengo que pagar el crédito, oye, y no me traen el armario. Eso era un caso habitual, una reclamación habitual. Y el crédito había que pagarlo, porque el crédito era del banco. El armario, la empresa cerraba sus puertas y vete a buscar el armario. La empresa que se había ido. Eso es un problema habitual, ¿no? Sin embargo, con las academias de inglés, que era el mismo problema, pero de forma masificada. No doy el curso, cierro las aulas en toda España, pero los bancos siguen cobrando los créditos. Entonces, en ese caso tan masificado, se pudo demostrar que las academias tenían contratos con las entidades financieras. A partir del testimonio se pudo demostrar que los alumnos firmaban los contratos de crédito en la propia academia de inglés y se pudo demostrar la vinculación que existía entre las empresas y el particular. Pero esa misma situación, si las academias de inglés no hubiesen quebrado de todas a la vez, hubiese sido muy difícil que el particular hubiese podido demostrar que había un contrato firmado entre la academia de inglés y el banco, o que hubiesen podido demostrar que la academia de inglés hacía de banco haciéndote firmar allí mismo como contrato a distancia, ¿no? Entonces, a partir de aquello cambió la normativa
la normativa a nivel europeo siguió quedando de una forma muy ambigua y ahora por la normativa que nos das en la lección, pues parece que queda bastante clara la vinculación, ¿no? Yo no sé, la verdad que llevo ya años que no me miro esto, pero por lo que entiendo en la lección que nos das, Isabel, ya la vinculación prácticamente es absoluta, por lo que leo en la lección que nos das. Sí, a ver, yo había comentado un poco lo de las academias, porque de hecho no lo he comentado tajantemente, porque igual había alguna puntualización que a mí se me escapaba, pero sí que lo he comentado y entiendo que así fue. Y que lo que establece la ley de crédito al consumo dice que establece que el consumidor que haya tenido un crédito al consumo tiene frente a la entidad de crédito o empresario que se lo concedió los mismos derechos que tendría frente al proveedor de bienes y servicios adquiridos con el dinero de dicho crédito, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que los bienes o servicios no hayan sido entregados en todo o en parte o no sean conformes a lo pactado, y que el consumidor acredite que ha reclamado ante los tribunales o fuera de ellos contra el proveedor y no haya habido satisfacción. O sea, queda claro que si hemos contratado un crédito al consumo para la adquisición de un bien o un servicio y este bien o servicio no es conforme a lo pactado o no se llega a cumplir, como era la formación de las academias de inglés, el crédito no se podía cobrar porque existía esta vinculación. Y así es, o sea, todo crédito consumo que esté relacionado, si no estamos conformes con aquel producto que hemos adquirido, no tenemos por qué continuar pagando el crédito que está relacionado con él. Así es. Yo creo que si en adelante pues se trabaja un poquito más o se plantea hacer un curso en el que se trabaje un poquito el crédito al consumo, que sería interesante, más, había sido muy general de los diferentes contratos, ligándolo con el hipotecario de la semana pasada, más estas diferencias de realmente qué contratos quedarían bajo la cobertura de la ley de crédito al consumo, más los otros créditos, pues es muy genérico, que si se pudiera llegar a hacer uno concreto de crédito al consumo, se podría profundizar mucho más en toda esta información previa, en la vinculación que existe entre el contrato y el producto, y bueno, creo que sí que sería muy interesante poderlo hacer. Bueno, si no tenéis ninguna cosita, alguna pregunta, alguna cuestión más, yo creo que lo podríamos dejar aquí hoy, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias, adiós. Yo, gracias.